Hola, hola. Saludos cordiales a cada persona que ve este video. Bienvenidos y bendiciones. Este es su canal Despertando hacia la Verdad. Me presento. Soy Miguel y les traigo un tema muy interesante, un tema que me ha revelado el Eterno, el Todopoderoso. Pero antes de empezar, quiero aclarar que la versión que vamos a estar utilizando de la Biblia en este video es la versión israelita Kadosh, ¿no? Es una versión que está muy clara, mucho más que la mayoría, pues. Y entonces, pues me traigo aquí, ¿no? Tengo el privilegio de tenerla aquí porque pues la compré, ¿no? La compré, es traducida por hebreos que saben español y entonces la traducen a nuestro idioma sin quitarle ni añadirle, ni siquiera han modificado los nombres santos. Entonces, para esto y para que no se confundan, tengo que mostrarles algunos conceptos básicos que vamos a estar tratando en este tema, ¿no? Y en los que vengan de aquí en adelante. Por ejemplo, aquí está. En este cuadro, digamos, en esta imagen, podemos ver el nombre real, el nombre original de el Todopoderoso, el nombre también que utilizó él cuando se encarnó y vino aquí a la tierra. Ese nombre es Yahshua, que significa Yahweh salva, que es también el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Cordero inmolado por los pecados, ¿no? Es el Todopoderoso encarnado. Escrito está en la palabra que Él se despojó a sí mismo para hacerse como uno de nosotros, semejante a uno de nosotros. Entonces, sí, aquí están los conceptos básicos. Pueden tomarle fotos, sí, o apuntes, lo que ustedes deseen, porque vamos a estar, ¿no? Vamos a estar diciendo estos nombres y para que no cree la confusión, pues ahí está de qué se trata el nombre, ¿no? Entonces, bueno, vamos entrando al tema que le hemos titulado el Padre Eterno y yo le hemos titulado como el madero de Yahshua. El madero de Yahshua, de nuestro Señor, la cruz, como quien dice, es la cruz del Todopoderoso. Déjenme hacer la imagen un poco más arriba, centrada, porque más adelante vamos a ver varios versículos que van a estar apareciendo aquí en la pantalla para que ustedes tomen notas si gustan, para que ustedes sigan la lectura si gustan, para que ustedes vean la diferencia que hay entre Reina Valera y la versión que les traigo hoy en este día, ¿no? Estamos a 11 de abril del 2025 y son las 6:45 de la tarde, lo que quiere decir que ya empezó el Shabbat. Para los que guardamos el Shabbat, Shabbat Shalom para todos. Bueno, comencemos, ¿no? Sabemos
que todos estos datos, todos los hechos, los debemos compartir con todos los que estén en nuestro camino de vida. Todo lo que podamos conocer sobre el Todopoderoso, sobre nuestro Padre Celestial, tenemos que compartirlo a los demás, compartir la palabra, llevar las buenas nuevas de salvación a cada persona que tengamos la oportunidad. Entonces, llevar hacia cada persona que uno de pronto vea afligida, que uno vea triste, ¿no? Que uno vea como, sí, como ida, como que no está en este mundo, sino que está por allá pensando en problemas, situaciones de la vida. Y entonces, pues, a esas personas debemos transmitirles el mensaje de la salvación, el mensaje del sacrificio único y perfecto de nuestro Señor. Todo, una palabra de aliento, algo, ¿no? Bueno, tengo que decirles que me disculpan si de pronto oyen algún otro ruido que no sea mi voz, pero este micrófono pues no es la gran cosa. No cuenta pues con sí, disminución de ruido ni nada raro, ¿no? Bueno, pero pronto el Eterno me bendecirá con un buen micrófono y una cámara para que puedan ver quién está hablando, ¿no? Bueno, tenemos que hacer discípulos. En hebreo discípulos se dice talmidim, cuando son varios, ¿no? Cuando es más de uno, se dice talmidim. Cuando es solo uno, entonces se le dice talmid. Esos son los que llamamos hijos espirituales, ¿no? Los discípulos son nuestros hijos espirituales, por así decirlo, ¿no? Si eres uno de esos escogidos, todos los obstáculos que se crucen en tu camino, el Todopoderoso Yahweh los quitará o te librará de ellos, como lo hizo con Felipe, ¿no? Con Felipe, eso lo encontramos en Hechos, el libro de Hechos 8, 26 al 40. Hechos 8, 26 al 40. Un malaj, o sea, un ángel de Yahweh, del Altísimo, le dijo a Felipe: levántate y vete al sur por el camino que desciende de Jerusalén. Nosotros lo conocemos como Jerusalén. Su nombre real es Jerusalén, porque dice la palabra, la ciudad que lleva mi nombre. Ya, el nombre abreviado del Todopoderoso Yahweh, y Jerusalén, ¿no? Jerusalén, que desciende de Jerusalén a Asa. Nosotros lo conocemos como Gaza. Entonces él iba a descender de Jerusalén, para que nos entendamos, hasta Gaza, ¿no? El camino del desierto, dice la palabra. 27. De modo que se levantó y fue. Cuando iba, se encontró con un etíope. Etíope en hebreo es Cushí, un hombre lleno de fe, que era ministro a cargo de todo el tesoro de Candaque, que es pues una reina, ¿no? Es una reina de ese tiempo, reina de Etiopía, ¿no? El cual había ido a Jerusalén, para que nos entendamos, para adorar
a el Todopoderoso. ¿Sí? Entonces vemos que aquí en Hechos él está siguiendo una orden de un ángel, de un malaj, que le dice baja por allí, y se encontró a este etíope. Bueno, sigamos con la lectura, 28, versículo 28. Y ahora iba de regreso a casa, sentado en su carruaje, leyendo al profeta, Isaías. Entonces el etíope está leyendo a Isaías. El Ruaj, o sea, el Espíritu del Todopoderoso, le dijo a Felipe: ve a ese carruaje y quédate cerca de él. Cuando Felipe se acercó corriendo, oyó al Cushí leyendo al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Entonces el profeta le preguntó, ¿no? Uy, este etíope, ¿qué hace leyendo al profeta Isaías? ¿Qué hace leyendo al profeta Isaías? ¿Estás entendiendo lo que estás leyendo? Bueno, sigamos. 31. Le dijo: ¿cómo puedo a menos que alguien me lo explique? Entonces invitó a Felipe a sentarse con él. Ahora bien, la porción del Tanaj, de la Biblia, pues, que estaba leyendo era esta: él fue como oveja llevada al matadero, como un cordero mudo ante sus trasquiladores no abre su boca. 33. Fue humillado y le negaron justicia. ¿Quién contará acerca de su descendencia, puesto que su vida ha sido quitada de la tierra? 34. El hombre lleno de fe le dijo a Felipe: y aquí mi pregunta para ti. ¿El profeta está hablando de sí mismo o de otro? Entonces Felipe comenzó a hablar, comenzando por ese pasaje. Siguió para proclamarle las buenas noticias acerca de Yahshua, nuestro Señor, ¿no? Mientras iban por el camino llegaron a un poco de agua, y el hombre lleno de fe, este etíope, ¿no? Lleno de fe le dijo: mira, aquí hay agua. ¿Hay alguna razón por la cual no pueda ser sumergido? Si crees en todo tu corazón, bien puedes. Él respondió: creo que Yahshua el Mesías es Yahweh, es el Todopoderoso. Entonces ordenó que el carruaje se detuviera, y ambos, Felipe y el hombre lleno de fe, bajaron al agua, y Felipe lo sumergió. Nosotros conocemos esta acción como bautismo, pero no se llama bautismo. Esta acción se llama tevilá, que significa sumergir. Por eso le dijo: ¿hay algún problema que tú me puedas sumergir? Entonces él le dijo: no, si confías, yo te sumerjo. Bueno, 39. Cuando salieron del agua y subieron, el Ruaj del Señor, la presencia de nuestro Señor, arrebató a Felipe. El hombre lleno de fe no le vio más, porque continuó su camino lleno de alegría. 40. Pero Felipe se presentó en Asdod y continuó proclamando las buenas noticias según pasaba por los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Entonces entendamos esta maravilla que ocurrió
esta maravilla que ocurrió, imagínense esto, la presencia de nuestro Señor, el Ruaj, el Espíritu como lo conocemos, arrebató momentáneamente a Felipe desde Gaza hasta Asdod. Son 400 kilómetros de distancia y Felipe no tuvo necesidad de cámara presurizada como los aviones que deben de tener esa cámara para que nuestros ojos no se salgan de las cuencas y nuestros oídos no estallen y los órganos internos frágiles no se abran a la mitad por la presión del aire y de la velocidad. Eso fue un milagro, o sea, lo puso de un lado al otro, que son 400 kilómetros, en un segundo para que pudiera seguir con su cometido, ¿no? Con la palabra, proclamando la palabra del Todopoderoso. Un milagro del poder de nuestro amado Yahweh. Entonces aquí tenemos el mapa, ¿no? Desde Asdod, desde Gaza a Asdod, perdón. Desde Gaza a Asdod, 400 kilómetros. Sigamos. Como dato de inicio, Yahshua nuestro Señor cargó el madero transversal, el que va de lado a lado, porque el madero vertical ya estaba puesto en el monte. Según los eruditos de la palabra, del Tanaje y de la historia, el madero transversal que cargó nuestro Señor, solo ese madero pesaba alrededor de 75 kilogramos. 75, óiganlo bien, 75 kilogramos. Si hubiera cargado la cruz entera, no hubiera podido ni siquiera levantarla del suelo. Entre estos 75 kilogramos que pesa el madero, que va de lado a lado, el madero transversal, y el madero que está vertical, serían más de 136 kilogramos. Eso es algo que no es posible, no es posible levantar, es muy difícil levantar un peso como ese, más teniendo en cuenta toda la flagelación que vamos a ver en este tema, toda la flagelación que sufrió nuestro amado y precioso Padre, ¿no? Entonces el castigo de pena de muerte en la cruz que los romanos tenían en ese entonces, ellos lo copiaron de los fenicios, iniciando con la flagelación, ¿no? Los fenicios y los cartagineses. Aquí están los fenicios y los cartagineses. Combinaron las dos torturas en una sola jornada. Cuando los fenicios solo usaban cruces y los cartagineses solo latigaban y laceraban, los romanos combinaron las dos cosas. O sea que nuestro Señor no murió con los brazos cruzados hacia arriba. Nuestro Señor no murió de esta manera, ¿no? Sino que nuestro Señor murió con los brazos hacia los lados, extendido hacia los lados.
extendido hacia los lados. Es algo impactante, impresionante y bíblico, ¿no? Ahora vamos al Salmo 22, del 1 al 31. Se los recomiendo leerlo todo, ¿no? Leer del 1 al 31. Nosotros no vamos a leerlo todo aquí para que no se alargue mucho este video, sino que lo vamos a seccionar en las partes que nos interesan, ¿no? Todo el salmo es hermoso, se los recomiendo, pero por cuestiones de tiempo vamos a ir segmentándolo, ¿no? Entonces, Salmo 22:1 dice así: Oh Elohim, el Todopoderoso, mi Elohim, mi Todopoderoso, atiéndeme. ¿Por qué me has abandonado? Ojo con ese texto, ¿no? Ojo con eso. La cuenta de mis transgresiones está lejos de mi salvación. Esto tiene que ver con la frase que él dijo cuando estaba colgado en la cruz. Más adelante vamos a explicar por qué él dijo esta frase. ¿Por qué me has abandonado?, dijo mientras estaba en la cruz. No quiere decir que el Eterno se haya abandonado a sí mismo. Eso lo veremos más adelante. Vamos al verso 7. Todos los que me vieron se burlaron de mí. Ellos hablaron con sus labios y menearon su cabeza. Versículo 13. Ellos han abierto la boca grande contra mí, como leones rapaces y rugientes. Estoy siendo derramado como agua. Todos mis huesos están desencajados. Mi corazón en medio de mis entrañas se ha vuelto como de cera derretida. Vamos al verso 16. Muchos paganos me rodean. La asamblea de los perversos me ha acechado alrededor. Ellos atravesaron mis manos y mis pies. Ojo con eso también. Yo cuento todos mis huesos y ellos me observan con satisfacción maligna. Dividieron entre sí mis vestiduras, por mi túnica echaron suertes. Y ojo con eso, porque aunque no vamos a tocarlo aquí, fue una de las cosas que nuestro Señor vivió. Los romanos lo desnudaron y sobre sus ropas ellos echaron suertes, jugaron a los dados encima de su ropa, cumpliéndose esta frase del Salmo 22. Entonces se los recomiendo todo, que lo lean todo, porque es precioso. Sigamos. Algunos dicen que si Yahshua estaba clamando al Todopoderoso es porque él no es Elohim, pero eso es una blasfemia gigantesca. Lo que significa es que él recitó esa frase, es que los maestros de la palabra, como él, que es un maestro, cuando enseñaban, dicen el inicio de un salmo o de alguna otra parte de la palabra, para que los que están aprendiendo, sus discípulos o a la gente que esté oyendo,
continúen con lo que sigue. Por eso nuestro Señor dice esta frase sacada directamente del Salmo 22, para que sus discípulos que estaban presentes y los que estaban presentes que conocían el Salmo lo dijeran, continuaran con el Salmo. Si hubieran continuado con el Salmo y hubieran visto que todo el Salmo se estaba cumpliendo en ese momento en Él, se hubieran dado cuenta que Él es el Eterno, es el Todopoderoso. Nadie puede cumplir tan a cabalidad todo como Él, tan perfectamente. Nadie en la tierra podía hacer algo como esto, sino Él, alguien perfecto. Vamos ahora a Mateo 27:46. Mateo 27:46 y dice: alrededor de las 3 de la tarde, alrededor de las 3 de la tarde, en otras traducciones diría algo como alrededor de la media tarde o del mediodía o algo así dice la otra versión. Lo que quiere decir es que son las 3 de la tarde, las 3 de la tarde. Yahshua nuestro Señor lanzó un grito con fuerza: Elí Yahweh, Elí Yahweh, lemash sabachthani, que significa: mi Elohim Yahweh, mi Elohim Yahweh, ¿por qué me has abandonado? Aquí es cuando dice esa palabra. También la dice en Marcos 15:34, dice lo mismo: emitió a las 3 de la tarde un gran grito: Eloí Yahweh, lemash sabachthani, que significa lo mismo, ¿no? Yahweh mi Elohim, porque me has abandonado. Entonces sigamos. Sabemos que Yahshua nuestro Señor es el Cordero del sacrificio, un sacrificio único y perfecto. Algunos piensan que esto se supo solo con los profetas, pero no. Yahweh nos lo dijo desde el principio, que iba a ser ese Cordero, y lo podemos observar, lo podemos evidenciar obviamente en Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice: en el principio Elohim Alev Tav, Alev Tav, creó los cielos y la tierra. En muchas traducciones, en muchas Biblias, esta palabra ya se ha modificado. En las malas traducciones dice Alfa y Omega, o en otras traducciones ni siquiera aparece nada allí. Ese Alfa y Omega son letras del alfabeto griego, pero nuestro Señor no es griego, ni decidió nacer en Grecia. El Todopoderoso es hebreo, es israelita. En su gran compasión tomó la decisión de nacer en el pueblo que escogió desde el principio. Pero, ¿por qué recalco tanto que es bueno conocer las verdaderas letras, la verdadera traducción de la palabra? Pues porque en el alefato hebreo
alefato hebreo, las letras tienen un significado. O sea, en hebreo moderno, Aleph y Tav son de la siguiente forma. Son así. Este es hebreo moderno, ¿no? Ese es hebreo moderno, Aleph y Tav. Recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda. O sea que la Aleph parece una X, ¿sí? O una cruz o un tachón, ¿sí? Una especie de cruz bastante trajinada. Mientras que la Tav, que es la que está a su lado, parece como un refugio, como una casa o la puerta de entrada de un lugar. Esto es muy hermoso. Pero si vemos estas mismas letras en hebreo pictográfico, cobran aún más belleza todavía. Este es el hebreo pictográfico. El hebreo paleohebreo pictográfico, según Don Google. Hebreo paleohebreo pictográfico, ¿no? Entonces vemos una hermosura. Aquí se nos revela algo que es hermoso, algo que es sobrenatural, algo que tiene que hacernos abrir nuestra mente. La Aleph es como un animalito. Podemos decir un cordero porque tiene cuernitos, ¿no? Mientras que la Tav parece como una cruz, mucho más, una cruz. Se asemeja muchísimo más a una cruz. ¿Qué podemos dar por entendido? Lo que dice en Génesis 1:1. Elohim es Aleph y Tav. Elohim es el cordero que va al sacrificio de la cruz, es el cordero que va al sacrificio de la cruz. No me digan que esto no es que esto no es magnífico, que esto no es precioso, que esto no te abre la mente completamente. Él ya lo había dicho desde el principio de los tiempos. Él ya había dado esa señal que Él tenía que sacrificarse por nosotros en una cruz para librarnos de nuestros pecados. Hay unos ejemplos en la Biblia israelita Kadosh y en algunas como la King James, ¿sí?, que respetan la traducción, en donde aparece estas letras, donde aparece la Aleph y la Tav. Vamos a ver los ejemplos empezando por Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8 dice lo siguiente: Yo soy el Aleph y Tav, dice Yahweh Elohim de los ejércitos del cielo, el que es, el que fue y el que está viniendo, el Altísimo, que en hebreo el Altísimo se pronuncia como Ja-Elión, el Altísimo. Vamos con Apocalipsis 21:6. Y él dijo: hecho está. Yo soy el Aleph
y la Tav, el principio y el fin. A cualquiera que tenga sed, yo mismo le daré gratuitamente agua de la fuente de vida. Precioso, ¿no? Sigamos, Apocalipsis 22:13. Apocalipsis 22:13. Yo soy Alev y Tav, el primero y el último, el principio y el fin. Se dice que Yahshua se sienta a la diestra del Padre. ¿Por qué se dice esto? Si es el Padre, ¿no? No es que hayan dos o más reinando, sino que la diestra es la palabra que se ejecuta. Todos los maestros de la palabra, como nuestro Señor, tienen la costumbre de sostener la Biblia, la Tanaj, en su mano izquierda, mientras levantan su mano derecha, proclamando y profetizando dicha palabra. Pues lo mismo nuestro Señor, lo mismo hace Él, lo mismo hace Él. O sea, allá arriba en el reino, en el trono, solo está Él. No hay tres personas con Él reinando. Yo les pregunto, ¿no dice la palabra que Él no comparte su gloria con nadie? ¿No es así? Veámoslo a la evidencia. Veámosle esta evidencia en Isaías 42:8. Isaías 42:8. Yo soy Yahweh. Ese es mi nombre. No comparto mi gloria con nadie más, ni mi exaltación con ningún ídolo. Con ningún ídolo. Bueno. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí a sus pies como un hombre muerto. Él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas temor, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 1:13. Y entre los menorot, estos son candelabros que tienen siete brazos, ¿no? Como por así decirlo, son 7 bracitos. El típico candelabro que vemos en los cultos de la casa de Judá, en Israel, de la casa de Israel. El típico candelabro que tiene 7 velitas o 7 fuegos. Ese es el menorot. Entre los menorot había uno como el Hijo del Hombre, que vestía una túnica que llegaba hasta sus pies y una bandana de oro alrededor de su pecho. Aquí Juan, que fue el que escribió Apocalipsis, nos dice que hay uno nomás, ahí entre los candelabros, entre los menorot. Entonces no hay más de uno allá arriba gobernando, hay solo uno. Apocalipsis 4:2. Instantáneamente yo estaba en el Ruach, en el Espíritu, y allí delante de mí había un trono, y en el trono había alguien sentado. En otra traducción dice había uno sentado, uno nomás. Proverbios 3:16. Larga vida hay en su mano derecha, riquezas y gloria en su izquierda. Entendamos esto. Riqueza y gloria en su mano izquierda
porque tiene en su mano izquierda su palabra, su propia palabra. Su propia palabra, que es riqueza, es gloria, es vida. Mientras que en su mano derecha, que es la mano ejecutora, está la vida. Bueno, sigamos con Éxodo 15:6. Tu mano derecha, que es Yahshua, Yahweh, es excelsamente poderosa. Tu mano derecha, Yahweh, hace añicos al enemigo. Éxodo 15 del 11 al 12. ¿Quién es como tú, Yahweh, entre los poderosos? ¿Quién es como tú, sublime en Kedushá, que significa santidad? Imponente en esplendor, haciendo maravillas. ¿Quién? ¿Quién, amados hermanos, amados amigos? ¿Quién es? ¿Quién? Solo hay uno nomás, solo hay uno nomás. Él es la palabra que hizo todo. Él lanzó su palabra y los cielos y la tierra fueron hechos. Juan del 1 al 3. En el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Él era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por medio de Él, de su palabra, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Entendamos esto. Él es. No hay nadie más. No hay nadie más. Él es el que ejecuta las palabras. Él fue el que habló en el principio. Él fue la única voz que se escuchó en el principio, y con su voz se hizo todo lo que vemos y lo que no vemos. En este versículo, Juan 1:1, no dice verbo como dicen las demás traducciones, no dice verbo. Las palabras de ese texto son estas. Ahí aparece esta palabra. Recordemos nuevamente que se lee de derecha a izquierda. O sea que esa casita, que parece una casita con una chimenea, digámosle así, es la letra Mem. La letra que sigue, que parece un 7 con un copete, es la letra Lamed. Y la última, que parece como una casita, ¿no?, con una entrada por el techo, es la letra Hei. Y esta palabra se pronuncia de la siguiente manera: Milá. O sea, que significa palabra. Milá significa palabra. Como dato, sabemos que Yahshua, nuestro Señor, murió por nosotros en ese madero y resucitó después de 3 días, para tener en cuenta qué glorioso es Él, que hizo todo eso por nosotros, y nos quedamos cortos,
cualquier idea que tengamos se queda corta de la grandeza de Él. Dice la palabra en Isaías. Vean, aquí tengo la palabra para que no se les olvide, la palabra milá. Milá significa palabra, valga la redundancia. Significa milá, palabra, milá, palabra. Milá, palabra. Isaías 40, del 12 al 15. ¿Quién ha medido el agua del mar en el cuenco de su mano? Medido el firmamento con una regla de cálculo. ¿Quién ha calculado cuánto polvo hay en la tierra? Pesó los montes con balanza. ¿Quién ha medido el Ruaj, el espíritu de Yahweh, su presencia? ¿Quién ha sido su consejero, instruyéndolo a él? ¿A quién consultó él para tener entendimiento? ¿Quién le enseñó cómo juzgar? ¿Quién le enseñó lo que él necesitaba saber? ¿Quién le mostró cómo discernir? Las naciones son como una gota en un cubo. Ellas cuentan como un grano de polvo en la balanza. Las islas pesan tan poco como un polvo menudo. Imagínense tal grandeza de nuestro Señor. Qué grandeza tiene el Todopoderoso que es Yahweh. Bueno, Yahshua también habló maravillas que sigue diciendo a sus hijos, a sus profetas, a sus siervos, cosas que oído nunca había escuchado. Él nos dice cosas que nadie ha escuchado nunca, que ningún sabio natural, ningún sabio ha pensado. Él nos dice esas cosas que están ocultas, nos revela lo que está oculto. Vamos a Juan 7, 46. Juan 7:46. Los guardias respondieron: nadie jamás ha hablado de la forma en que este hombre habla. Para que sigamos viendo lo grandioso que es Él, cuando nuestro Señor vuelva, habrá un cataclismo de juicio en la tierra. Antes fue por agua, cuando Noé, lo conocimos como Noé, su verdadero nombre es Noaj, que significa descanso. Ahora va a ser por fuego. La sentencia que hay en futuro es por fuego. Veamos en la palabra a segunda de Pedro 3, 5 al 8. Aquí me faltó ponerle al 8, pero bueno, ustedes ya saben que es al 8. Pero queriendo tanto estar correctos en esto, pensar por un momento de que fue por la palabra de Yahweh, hace mucho tiempo fueron los cielos y la tierra, que cubrieron las aguas y existió de entre las aguas. Por medio de estas cosas, el mundo de aquellos tiempos fue inundado con agua y destruido. Es por esta misma palabra que el cielo y la tierra del presente, habiendo sido preservados, están siendo guardados para el fuego hasta el día del juicio, cuando los impíos serán
destruidos. 8. Además, queridos amigos, no ignoren esto. Con el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. No ignoremos esto, ¿no? No ignoremos que 1000 años es un día son 1000 años. O sea que, pues, todo es una sorpresa. Vamos a Oseas 6:2. Después de 2 días, Él nos revivirá en el tercer día. Él nos levantará y viviremos en su presencia. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Él se fue? Desde que pues su presencia física ascendió a los cielos. Han pasado 2 días, porque para Él un día son 1000 años y 1000 años como un día. Han pasado ya 2 días. 2 días. Y según el calendario hebreo, ya estamos casi para empezar el año 3, pues el día 3, como quien dice, el tercer milenio después de que Él se fue. Y aquí nos dice Oseas que al tercer día, al tercer milenio, porque son 1000 años como un día, Él nos levantará. Está hablando del arrebatamiento. Nosotros lo deberíamos, ¿no? Deberíamos de conocerlo como Natsal, que es su verdadero nombre, pero bueno, nosotros lo conocemos como arrebatamiento. Arrebatamiento. Bueno, sigamos. Yahshua pagó en el madero y derramó su sangre para reconciliar la tierra con el cielo. Si no fuera así, ¿cómo estaríamos en su reino y cómo entraríamos a él? ¿Cómo con esta inmundicia entraríamos allá a su reino? Y aún el que, sabiendo esto, pisotea esa sangre derramada, no tiene nada más que hacer sino esperar el juicio. Y esto lo vemos en Colosenses 1, Colosenses 1:20. Y por medio de su Yahshua HaMashiach, por medio de él, reconciliar todas las cosas con él, ya sea en el cielo o en la tierra, haciendo shalom, que significa paz, por medio de él, y haciendo que él mismo derramara su sangre al ser ejecutado en la estaca, o sea, ejecutado en la cruz, pues. Hebreos 10:26-27 dice: porque si deliberadamente continuamos pecando después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda nada más. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una aterrorizante expectación de juicio, de fuego rabioso que consume a sus enemigos. Entonces, queda claro, ¿no? Queda claro. Si ya sabemos que no se puede hacer, que no le agrada, es mejor no hacerlo. Ay, bueno, ahora cuando Adán y Eva, que en hebreo es Ahdam, que significa humanidad, y Java, que significa vida, pecaron,
Y el pueblo de Israel quebrantó el pacto de matrimonio con el Eterno después de adorar al becerro de oro. Se presentó una situación en el reino de nuestro Elohim, del Todopoderoso. ¿Cómo salvar al hombre sin quebrantar su propia instrucción, su propia Torah, que significa instrucción? ¿En qué parte se podría quebrantar? O sea, él mismo tuvo que buscar la forma de rescatarnos sin quebrantar su propia palabra, sin que su propia palabra fuera pisoteada. ¿En dónde? En Romanos 6:23, que dice: porque lo que uno gana del pecado es muerte, mas recibe vida eterna como don gratuito del Todopoderoso Yahweh en unión con Él, que es nuestro Mesías, Yeshua, nuestro Señor. O sea, que Él tuvo que buscar una forma de no transgredir esto. O sea, lo que uno gana del pecado es la muerte. Nosotros merecíamos la muerte. Nosotros estábamos condenados a muerte eterna, a muerte severa, a la misma muerte que Él, igualita, incluso más tortuosa todavía. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para que esta palabra no se transgreda? Salmo 103, del 10 al 12. Él no nos ha tratado como merecen nuestros pecados, sino que no nos ha pagado por nuestras iniquidades, porque su misericordia a aquellos que le temen es mayor que los cielos y la tierra. Él ha removido las transgresiones de nosotros tan lejos como el este está del oeste. El ser salvos no nos redime de tener que llevar la cruz, no nos redime de obedecer, de guardar el pacto de matrimonio, de guardar los mandamientos, de guardar cada fiesta que encontramos en Éxodo 23. No nos redime. Entonces, como somos salvos, sí, como somos salvos, guardamos todo esto en gratitud. O sea, nosotros no somos salvos porque guardamos todo esto, sino que como somos salvos, como tenemos la seguridad de ser salvos, entonces guardamos su ley, su instrucción, su mandamiento, sus fiestas, su día de adoración. Sí, nosotros guardamos todo esto en gratitud a Él, fidelidad a Él. El ladrón que estaba junto a nuestro Señor fue salvo por creerle y no se libró de tener que estar en esa cruz, en ese madero. ¿No dice la palabra: toma tu cruz y sígueme? Les pregunto, ¿no? Les pregunto, ¿no dice la palabra: toma tu cruz y sígueme? Lo dice, lo dice. Bueno, para ir terminando, leamos este último versículo para irlo dejando por este lado. Lucas
14:26 al 27 y después pasamos al 33. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, hijos y hermanos y hermanas, si aún también su propia vida, no puede ser mi talmid, mi discípulo. Cualquiera que no cargue su estaca de ejecución, su cruz, y venga en pos de mí, venga en busca de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, todo aquel que renuncia a todo lo que tiene, todo aquel que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo, como lo hizo Abraham, el padre de la fe. Él lo hizo posible. Renunció a todo, dejó su familia, se fue por orden del Eterno y fue bendecido. Este versículo no quiere decir que tengamos odio a nuestra familia, porque nuestra familia es la primera, digámosle, el primer ministerio que tiene cualquier creyente es la familia. Allí, si conquistas a tu familia que te conoce en todos los momentos de tu vida, ya puedes conquistar cualquier discípulo. Entonces, bueno, dejémoslo hasta aquí. Muchas gracias por ver, por tomarte la libertad, el tiempo de ver este video. Gracias por compartirlo, si gustas compartirlo, darle like, sí, para que se difunda como la palabra del Eterno que es, para que lleguen estas buenas nuevas a más y más gente. Y si tienes alguna petición, alguna cosa que quieras decir, puedes decirla en la caja de los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.